Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, una nueva emisión. Hoy nos van a acompañar el conductor del programa, el doctor Miguel Ángel Secchi, médico, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, y el doctor Héctor Santander, vicepresidente de ACAMI, Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Así que, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Horacio, y gracias por distinguirme con la profesión de médico, pero Abogado, perdón. eh, bueno, hay, hay una gran diferencia a favor de los profesionales de la medicina, pero la producción es tan exigente que es un honor la confusión y la felicitación a tu labor, como decimos antes, durante y después del programa, ya que reiteramos que la grabación de este programa, el que no lo puede escuchar hoy, entre viernes y sábado, se transmite por todas las redes sociales a más de 5.000 direcciones de correo y WhatsApp de todo el país, o sea que la presencia del doctor Héctor Santander es un honor, un lujo, una distinción, y a él estamos muy, muy, pero muy agradecidos. O sea, la producción, el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, bueno, y las disculpas perdón, del académico Jorge Neira, que hoy está conferenciando en el exterior. Doctor Santander, buenas tardes. Hola, doctor Secchi, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias por la invitación. Nos conocemos hace muchos años, sin perjuicio de que no nos vemos muy seguidos porque la vida nos cruza cuando es necesario, y creo que hoy es un caso de esos muy, pero muy especial. Por lo menos usted me va a ubicar si la preocupación del grupo Medeos del Foro y la mía y de la producción es exacta, la preocupación y la profundidad de la preocupación. Para hacer una muy, muy, pero muy breve introducción, hoy el invitado es usted, el que sabe es usted, doctor Santander. Yo entiendo, anoté unos puntitos para hacerlo muy breve, que la ley de emergencia económica para el sector de la salud rige hasta el 31 de diciembre del 2024, o sea que estamos a solo 32 días aproximadamente de su derogación, entre comillas, porque la ley de bases así lo estableció. eh, y si no me equivoco, está cumpliendo este año 23 o 24 años de duración. Esta ley o esta emergencia sanitaria alcanza, todavía tenemos un mes para decir alcanza, a todos los impuestos y cargas sociales recaudados por AFIP, ganancias, IVA, provisional, aporte y contribuciones. Ese sería el punto 2. El punto 3 anoté que no incluye aporte y contribuciones de obras sociales, ni seguro, ni accidentes de trabajo. El cuarto punto que me animé a resumir: el requisito es estar inscrito en la superintendencia. El quinto, la AFIP realiza el juicio hasta la decisión, hasta el fallo, pero suspende la ejecución por la emergencia. Sexto, no condona ni exime impuesto alguno, solo suspende las ejecuciones fiscales, producto del punto quinto relacionado anteriormente. Punto 7, esta medida fue necesaria ya que las entidades privadas de salud, que atienden al 60% de la población de nuestro país con fondos propios, obras sociales, PAMI, prepagos, sin la menor asistencia económica del Estado. No sé, usted después nos informará si
en alguna época excepcional hubo algún aporte, por ejemplo, pandemia. La declaración de emergencia sanitaria reconoció una situación de hecho que puede hacer quebrar a la mayoría de los prestadores de quedar sin efecto. Eh, Anoté un octavo punto, que es: nuestro país posee una cobertura médica de excepcional, gracias al trabajo y existencia de más de 9.000 clínicas, sanatorios y centros privados de salud y centros de diagnóstico que emplean a más de 300.000 personas en relación de dependencia y aproximadamente 100.000 profesionales de la salud, médicos, paramédicos, y sin olvidarnos del importante rol de la enfermería, que se tiende a que cada vez sean más licenciados profesionales. Y tengo un número de camas, todo esto es estimativo porque no estamos muy acostumbrados a los datos duros, pero la capacidad instalada en el país supera las 70.000 camas. Con la disculpa del caso, el punto noveno, puse: el 60% del costo total de las empresas de salud está compuesto por sueldo y cargas sociales, utiliza mano de obra en forma intensiva, mucho más que cualquier otro tipo de empresa, y son 24 horas por 365 días. Síntesis, que puede ser a lo mejor, si el doctor Santander lo avala, al final del programa: la interrupción del régimen de emergencia sanitaria va a poner en peligro, ya está en peligro, la continuidad de las instituciones de salud, del total de sus empleados y de la atención de la población. Esto lo remarco no por motivos de hacer política, llamémosle entre comillas, barata. En la realidad, cualquiera lo puede palpar, atiende a más del 70% de la población del país. Con las disculpas del caso, Héctor, si me permitís, te llamo así, nos conocemos hace muchos años. Con estos puntitos, que los puedo ir refrescando cuando vos quieras, me animé a hacer una muy breve introducción, con ánimo de colaborar en tu panorama, que hoy debe ser preocupante, no solamente la entidad prestigiosa que estás, sino también en la entidad institucional, en ACAMI, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Bueno, la palabra es tuya, Héctor. Estamos acá para hacer de colaboradores de los bomberos. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, eh, por supuesto que cada tanto nos vemos, pero no con la frecuencia que nos gustaría, seguro. Eh, bueno, para iniciar un poco el análisis de este tema tan difícil para los prestadores, sobre todo de salud, porque, bueno, como bien usted dijo, la caída por la ley base de la emergencia sanitaria ahora el 31 de diciembre deja en alguna medida en riesgo a unas 5.000 entidades de salud de toda la Argentina. En ese sentido, sería conveniente un poco refrescar la memoria de por qué se dictó esta ley de emergencia, que lleva más de 20 años, ¿no? eh, eh, en función de tener un panorama histórico. Esta ley se dictó en el año 2002, en ocasión de la crisis del 2001-2002 y sucesiva, durante el gobierno de Duhalde y bajo el ministerio del doctor Ginés González García. En realidad, digamos, la finalidad de esta ley fue proteger a entidades financiadoras en ese momento del Estado, como PAMI, IOMA y otras, que habían dejado de pagar, digamos, la cuota asistencial, o sea, lo que habían
dado todas las instituciones de salud que usted mismo nombró, o sea, por prestador, y acumulaban una deuda que según el gobierno era impagable. Para compensar eso, esa deuda incobrable, se incluyó a las entidades de salud en este régimen, bueno, no lo voy a repetir, pero bueno, con los resguardos respecto a la imposibilidad de ser digamos, por el Estado, por falta de esos impuestos que usted mismo va de enumerar. Así que fuimos centrados de alguna manera por la ventana como para compensar esa deuda incobrable que tenían las instituciones. Es el origen digamos, por lo menos de la presencia de las entidades prestadoras en este régimen de emergencia sanitaria. Lo cierto es que, si bien están por ley el Estado inhibido de iniciar acciones judiciales contra nosotros, lo cierto es que la deuda se iba sumando, o sea, no estaba perdonada, sino que simplemente se decidió inhibir el embargo o el enjuiciamiento por deudas previsionales o deudas de aportes, contribuciones y otros impuestos. Ese un poco es el origen de la ley de emergencia sanitaria. Hoy día, para tener, y reiterando un poco los números que usted mismo dio, el sector de la salud es el mayor empleador en blanco de la República Argentina. Contando sus empleados, porque claro, cuando uno empieza a enumerar cuántos empleados tiene, bueno, uno puede tomar empleados en relación de dependencia solamente, y ahí por ahí el número es bajo, pero si uno computa todas las entidades que están como bajo el régimen de la salud, ahí les digo, enfermeros, médicos, paramédicos en general, para no hacer una descripción de cada una de esas actividades, pero se agregan entidades, por ejemplo, toda la gastronomía, que da servicio a los hospitales, la seguridad, que también tenemos que incluir como dependientes directos de los presupuestos de cada institución. Todo eso representa unos casi 1 millón de empleados en blanco, que es el número como se va expandiendo. Esto, bueno, y como bien decía, también este tipo de empleo es un empleo regularizado, en blanco. Si uno agrega a este número todos los, digamos, la industria, proveedores de insumos, ya fuera, ya digamos, no en forma directa, sino en forma indirecta, todos los que aportan, digamos, o contribuyen a que el servicio se pueda prestar, bueno, realmente el número se agranda a una cifra más que interesante, ¿no? Así que hoy día la posibilidad de la caída de la emergencia sanitaria, si bien se creó una moratoria a la que podrían de alguna manera claro, adherir las entidades prestadoras, la verdad que el tipo el monto, digamos, adeudado las hace casi imposible de pagar. En cualquier caso, en esta ley no espera, como está por ahora estipulado, muchas entidades tendrían que dejar de funcionar. No podrían hacer... Héctor, te Sí, voy a interrumpir o sea, lo nuestro es dinámico, vos me interrumpís a mí, yo a vos, es una no hay forma de ser, problema, estoy atento. interrumpirnos, hacerlo dinámico como vos sabés. Los números que puse yo de entrada, que los manejo en un país donde los datos duros no estamos muy acostumbrados, te pido que si vos alguno de los enfoques no coincidís, también lo consensuemos, lo hagamos saber a la gente, porque no tenemos, yo por lo menos, o nuestras entidades, no tenemos una base de datos, reitero,
que nos permita un análisis, esto para que el público, que eh, el efector de salud está acostumbrado a esto, pero no posiblemente también este programa se dirige a pacientes, familiares, a la gente que usa los servicios de salud. Por eso, Héctor, sentiste con total libertad. Lo mío fue una introducción. Si vos tenés algún número mayor o menor, diferente, también, por favor, yo quise dar un marco a la crisis, nada más. Bueno, gracias, doctor. Sí, efectivamente, bueno, algunos números, como le fui dando, representan por ahí diferencias, pero como usted dice, hay que ver las fuentes y aquí se considera empleado dependiente del sector salud. Pero más allá de eso, como estábamos charlando, el tener que acogerse a esta moratoria, eh, de hecho, solamente el 10% de las instituciones de salud tomaron la iniciativa y son entidades que no tienen una deuda total, que tienen una deuda parcial, que tienen montos muy bajos y algunos pueden pagarlo, pero la mayoría adeuda cifras imposibles. Esta cifra, para ponerlo en un marco de problemático, no solamente son imposibles de pagar, también sería muy difícil mantener el pago de la moratoria y agregarle lo que sería el pago de la deuda, no deuda ya, de los impuestos que se van a ir generando porque uno tiene que pagar el stock de deuda, que es el que entra en la moratoria, y el flujo que uno tendría que empezar a pagar a partir del 1 de enero. ¿Se entiende? No sé si se entiende el concepto, ¿no? O sea, uno tendría que estar pagando una cuota por el stock, por la deuda atrasada, y la cuota actual que se tiene que pagar, porque si no volvemos a entrar en mora, ¿no es cierto? Así que, sintetizándolo, sería imposible pagar esas dos cosas. De hecho, eh, creo yo que el gobierno está al tanto de esta dificultad y es muy probable que esta fecha que está definida para el 31 de diciembre, no sé, o pueda postergarse o concomitantemente se busque un tipo de salida para las entidades de salud, porque esta moratoria que se abrió en realidad es para toda la deuda impositiva, no es una deuda, digamos, no es una moratoria para las entidades de salud, sino para todas las empresas que tengan deuda. Como se Héctor, hace periódicamente. Héctor, perdón, ¿podés, a lo mejor en 2 minutos, Sí. como bien señalás, esa moratoria o esa propuesta de moratoria general, en cuándo fue, digamos, difundida y aproximadamente en qué términos, a rasgos generales, la están analizando o está en ejecución? Bueno, la moratoria se lanzó desde el inicio de este gobierno con diferentes quitas, ¿no? Dependiendo del momento en que cada deudor entrara en la moratoria. Arrancó con eh, algo parecido a lo que se hizo con el blanqueo. Es decir, si uno entraba, vamos a poner, no tengo las fechas precisas, pero si uno entraba en la moratoria en el mes de mayo, tenía una quita del 40% de la deuda. Al mes siguiente bajaba a 20, después a 10, y bueno, el que tomó todo el plazo y entra en el mes de diciembre no tiene quita. Esas son, digamos, las instancias en las que eh, se dividió o se intentó dar, pero como le dije, a esta altura, menos del 10% de las entidades de salud pudieron entrar en la Te hago moratoria. una pregunta, Héctor. Sí, Si una entidad en mayo, abril, sí, junio se adhería a la moratoria general, digamos, sí. eh, caducaba, entre comillas, la emergencia sanitaria, o sea, lo que ya debían o lo contemplaba la misma moratoria. Estoy hablando del sector salud. O sea, o quedaba vigente la emergencia sanitaria y estoy entrando en una moratoria
O sea, para que quede claro, si yo me adhiero a la moratoria y me están contemplando 23 años de deuda, o, o, o a lo mejor inclusive con pagos parciales, o una deuda, y a partir de ahí empiezo a pagar, o como bien vos señalaste, porque eso es muy importante, tenés una doble deuda que asumir. No, la deuda es por todo el periodo en que no se pagó. Entonces, a partir de la caída de la ley, uno tiene que pagar la deuda en los términos que acabamos de decir y empezar a pagar el tributo por el tiempo actual. Por ejemplo, en enero tendría que pagarse la cuota de la moratoria y el impuesto que corresponde. Ahora, aportes y contribuciones que se generan por el ejercicio del mes, ¿cierto? O sea, que uno ya empieza a aportar también, o sea, deja, no sé si me No, hago no, no, entender. te entiendo perfecto. O sea, la Bueno, moratoria más más lo que se empieza a devengar a partir exactamente, lo de que se empieza a enero. devengar. Ese es el término. De ¿Y manera que en qué condiciones fue ofrecida la moratoria en cuanto a cuotas, quita, que vos ya algo no, anticipaste? las quitas las quitas presentadas fueron importantes, como lo relaté recientemente, pero son impagables igual, doctor, porque la cuestión es que hoy el sistema está más que ajustado. Entiéndase bien, por ejemplo, los precios, ahora yo después le voy a mostrar un gráfico en el que hay una corrida de los distintos indicadores que pedimos para comparar la evolución de los precios de la salud. eh, eh, estos indicadores muestran que, por ejemplo, el, el dólar, vamos a decir, el dólar, la evolución del dólar está por debajo, por ejemplo, una de las cosas que más impactan hoy día en el costo, aparte de lo laboral, que como usted bien dijo, representa el 60% del egreso de una institución de salud, el segundo insumo más importante justamente son medicamentos e insumos. Y estos tuvieron un incremento fabuloso. Ahora, no sé si Javier puede poner en pantalla un gráfico que yo le envié. Ahí está. Ahí ustedes van a poder apreciar cuáles son los indicadores que están. El primero de todo es el de medicamentos. Los medicamentos, tomando siempre como base cero el inicio de la ley de regulación de las empresas de medicina prepaga que ocurrió en el año 2011. Este gráfico toma los valores a partir del 2012 hasta el mes de octubre de este año. Usted puede ver que el incremento, la evolución incremental de los medicamentos lidera, bueno, lidera el ranking. 35.000 eh, 25.000 puntos aumentó tomando como base cero el mes de año 2002. De ahí para adelante vienen otros indicadores. Vienen el dólar blue, el dólar real, digamos, el dólar que tienen que tomar, el dólar, creo que estuvo el dólar Sí. estuvo y está todavía en un precio distinto al dólar blue, ¿no? Normalmente los medicamentos deberían tomar como base el dólar blue, perdón, el dólar normal, porque ese es el que se usa para la importación de medicamentos. Sin embargo, usted verá que el precio del medicamento se incrementó casi un 50% por encima de lo que fue la evolución del dólar oficial. Oficial. Esa es una situación, digamos, realmente, y hoy día, por ejemplo, el gasto en medicamentos, las instituciones financiadoras que estaba, corro un poquito porque nosotros, los prestadores, dependemos de los financiadores, ¿no es cierto? De la evolución de los costos de ellos y de lo que pueden llegar a transferirnos. Eh, en ese sentido, como le decía, el dólar que se utiliza es el dólar oficial. Entonces, a partir de eso se establecen
la secuencia de otros insumos. Hoy los medicamentos, sobre todo de alto precio y de venta al público, representan en el costo de la salud, digamos, de gasto de las entidades financiadoras, el 30%, cuando hace 5 años representaban el 17%. Se duplicó el gasto en ese rubro. En cuanto a los prestadores, el gasto por insumos estaba en el orden del 20%, hoy está en el 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, acá viene una secuencia de, bueno, del incremento del IPC, bueno, el indicador más importante es el IPC, pero también viene la cuota de los financiadores, el incremento paritario, es decir, lo que se va incrementando los sueldos de los empleados que están en relación de dependencia. Y por último, esa barra más chiquita es la evolución de precio que recibimos los prestadores. Hay una dispersión verdaderamente grosera. Para colmo de males, durante el inicio de este gobierno, se tomó a la salud como un enemigo. Ustedes vieron que hubo una gran... se liberaron todos los precios, salvo el de la salud, porque hasta el inicio de este gobierno la salud estaba regulada. Había una fórmula polinómica que establecía el porcentaje de incremento que debían incrementar sus precios las empresas financiadoras. Y acá, bueno, la historia ustedes la conocen, el público la conoce. En un momento el Estado decidió intervenir y retrotraer los incrementos que se habían dado, y bueno, ocurrió un acuerdo que fue de una manera también fomentado, por supuesto, por el gobierno para no crear una situación ya de crisis ya inmanejable. Y bueno, en esos términos, después, si usted le parece, podemos abordar cuál fue el aporte del Estado en estos años, efectivamente mencionando la pandemia, donde realmente... Me parece bárbaro, Héctor. Te tengo que interrumpir con todo respeto. Sí, En un minuto volvemos con la misma forma de acceso. bueno, cómo no, Y mil disculpas por la interrupción. no, ningún problema. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030, luego del corte. Miguel, tenés la palabra. Doctor Santander, nos llegan preguntas que hacen a lo que venías diciendo. Un integrante del grupo, el doctor Borrones, que está siempre muy informado y preocupado, igual que nosotros, por yo creo que estamos pasando, probablemente pasemos de la
emergencia sanitaria a la catástrofe sanitaria. Perdón, no quiero ser efectista, pero sí hay que llamar, hacer un serio llamado a la población y a al gobierno para que evalúe rápidamente esta situación. En eso coincidimos, ¿no? Por supuesto. El doctor Borrón dice, muy interesante el dato del doctor Santander respecto al precio de los medicamentos, evolucionó un 50% por encima del dólar de importación desde el 2012 hasta octubre del 2024, representando actualmente el 30% del gasto de las entidades de salud. Este dato, ¿qué reflexión le genera? Yo creo que en parte lo respondiste, pero a lo mejor podés agregar algo más. Sí, por supuesto. Bueno, cuando hay un valor a repartir, es decir, usted sabe que en economía dice los recursos son finitos, ¿no? Lo que es infinito en este sistema es el grado de cobertura. La Argentina es el único país del mundo que por una cuota tiene la obligación de dar eh, cualquier tipo de tratamiento o medicamento que esté disponible. Con eso quiero decirles que hay medicamentos de última generación que pueden costar hasta $2 millones el tratamiento de una persona, de una sola persona. A Volviendo a la propósito de inversión, a propósito de una canasta denominada PMO que la Corte ha dicho que es un piso y por lo tanto que la entidad financiadora y prestadora tiene que estar evaluando cómo hacer milagros para cubrir esa jurisprudencia, para llamarla de alguna manera. totalmente. Usted, bueno, usted que es abogado, sabe los costos de la judicialización, que fueron progresivos también, ¿no es cierto? Acá, volviendo un poco a los indicadores que les estaba mostrando, el segundo valor que estaba en el gráfico que les envié, en realidad es el costo estimado del PMO, porque el PMO tiene, de alguna manera es un continente, pero resulta que, como usted bien dijo, el PMO es un piso, en cualquier momento aparece tratamiento. Hay 70 leyes de cobertura de enfermedades, 70 leyes que entre las más conocidas, bueno, la, eh, la cirugía para la obesidad, la mucoviscosis, bueno, hay una serie de enfermedades que tienen ley propia que obligan a su cobertura, sin haber establecido con qué se financia. ¿Me entiende? ¿Se entiende un poco la idea? Volviendo a la Eh, pregunta del colega, sí, decía, él preguntaba cómo uno hace eh, para ajustar. Porque, bueno, ¿y por dónde se ajusta? Se ajusta por honorarios médicos, que van cayendo, el salario de las enfermeras, que no es el que deberían tener. Ahí usted va viendo en los gráficos, el salario está 3 columnas por debajo de los otros indicadores. En el mismo sentido, la calidad se resiente, porque uno tiene que empezar a utilizar equipos. O sea, como todos sabemos, los equipos que utilizan para los diagnósticos en salud tienen que actualizar, tienen un periodo de vida útil y uno los tiene que actualizar. Bueno, por ahí se ajusta. ¿Entiende? De esa manera uno va perdiendo calidad en el tipo de prestación y por el otro reduciendo los ingresos de los médicos y de los enfermeros, es decir, de los trabajadores de la salud. O sea, por ahí se ajusta el sistema, porque el sistema sigue vigente. Digamos, no, por suerte hemos resistido la pandemia, y seguimos sobreviviendo. Pero si esto sigue, si sigue este tipo o se activara, por ejemplo, o se desactivara la ley de emergencia sanitaria, ahí sí entraríamos en un embudo que podría llevar. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde van a ir esos enfermos? En realidad, 7 de cada 10 personas se atienden en el sistema público, entre 6 y 7, pongámosle. Esa gente debería concurrir a los hospitales públicos. Los hospitales públicos no están en buenas condiciones hoy para aportar ese tipo de tratamiento. De manera que estamos en un momento difícil, pero yo creo que tenemos que poner un
una esperanza, digamos, a este sistema. Como le decía antes, y entiendo que el gobierno se va a hacer de esta situación y que probablemente extienda este periodo, no para, hay un proyecto o pedido, por ejemplo, de que los prestadores puedan devolver eh, esta deuda con prestaciones al sistema público. No sé si se entiende. En vez de pagarla en efectivo, digamos, hacer una contribución con prestaciones que pueda necesitar el sector público y que, bueno, que de esa manera los deuda por deuda impositiva pueda ir cancelándose. Y así otros proyectos. La deuda impositiva de las entidades prestadoras en realidad ni siquiera figura en el presupuesto. Como, ¿entienden? O sea, ellos creo que Sí. la consideran una pérdida ya y ni siquiera está considerada en el presupuesto. De manera que lo ideal sería que en realidad nos quiten determinadas, por ejemplo, el IVA a la salud. El IVA es un impuesto que los prestadores no pueden trasladar porque de alguna manera somos consumidores finales para todo lo que compramos. No lo podemos trasladar. Este, nuestro eh, sería en realidad el consumidor final. Bueno, y así hay una serie de cosas que van contribuyendo a este deterioro. Pero como le decía antes, para poner a ver, un punto de esperanza, lo primero que necesitamos es, como dicen todos los empresarios, que no saquen el pie de encima, ¿no? Sabemos que la salud es una obligación del Estado. Nosotros los prestadores, en realidad hacemos gestión privada de la salud, pero no, el servicio de salud en sí mismo representa una obligación del Estado. Es muy parecido al modelo de la educación. Usted sabe que la educación privada en realidad representa, digamos, la gestión, en este caso de la educación, a través de entidades privadas, que en este caso sí reciben subsidios, porque el Estado interpreta, como dije antes, que la educación es una obligación del Estado, como lo es la justicia y la seguridad, ¿no? Las cuatro obligaciones, por lo menos constitucionales. En el Eh, caso de la salud, no solamente no tenemos descarga impositiva, sino que no tenemos tampoco ningún subsidio. Para terminar este concepto y abarcar el tema de lo que fue la pandemia, en ese periodo, como ustedes saben, los trabajadores entraron en una situación gravísima. Por suerte, el Estado contribuyó al sostenimiento de algunas variables, como los sueldos, a través de beneficios como la ATP, el REPRO y después unas eh, leyes o ayudas como fueron el, el último subsidio, vamos a decir, que se dio, que fue el de adherirse a un plan de calidad y de esa manera se seguían pagando porcentajes de los sueldos. Pero para tener una estimación económica, durante la pandemia los prestadores perdieron o perdimos entre 2 y 3 facturaciones. Y el subsidio que recibimos, eh, sumado en todo su trayecto, representa una factura. Es decir, prestadores están una facturación entera perdida, ¿no? Así es más o menos el panorama económico. Héctor, yo te quiero hacer un agregado, no agregado, sino una no, vos no necesitas ningún tipo de ayuda porque conoces el tema hace más de 30 años, lo cual no habla de tu juventud, ni mucho menos, habla. Yo te cuento esto, mira, el grupo nuestro, que es el Foro de la Ciencia y el brazo, el capítulo médico Grupo Medeos, somos alrededor de 50 y por supuesto vos estás invitado a concurrir, a Gracias. comparecer.
y a participar cuando vos quieras. Pero yo ahora te redoblo la apuesta porque en programas anteriores y relacionado con lo que vos estás en forma muy valiente y concreta diciendo, porque acá hay que ser valiente para decir, digamos, cosas concretas. Nosotros hicimos programas de radio que decíamos respecto a la pandemia del aplauso, por ejemplo, a la indiferencia. O Sí. sea, poníamos títulos de alguna manera efectistas para que llegue, eh, para que llegue a la población también. Eh, en el anuncio del programa de hoy, y acá te doy pies, aunque vos no lo necesites, dijimos así: en el programa radial de la fecha analizaremos y colaboraremos en la visibilizar la muy grave problemática a producirse ante el vencimiento de la emergencia sanitaria. Rogamos vuestro acompañamiento demostrando a los tres poderes del Estado las perjudiciales e irreparables consecuencias de tamaña decisión luego de 23 años, y acá viene un punto que para mí es fundamental, y sin la imprescindible red de salvataje y progresividad, no solo en defensa de la continuidad de la atención en los centros, sanatorios, clínicas, sino muy especialmente en un real estado de abandono de pacientes y familiares cercanos de los mismos. Y concluimos porque no invitamos a la pelea. Es de desear que sin apresuramientos ni confrontes innecesarios, las políticas públicas en salud permitan la trazabilidad vivencial tanto del centro asistencial estatal así como de los privados, y que ambos, de la mano de la sustentabilidad, calidad y equidad, concreticen la dinámica de la inclusión de toda la población de nuestro país. Es decir, te lo sintetizo en dos palabras, aunque vos obviamente no lo necesites, pero sí el que puede estar escuchando. Acá, según nuestro criterio, hay un estado no ausente, es un estado desertor de hace mínimo 50 a 80 años. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. En cuanto a la llamada salud estatal, para nosotros la salud pública es la estatal y la privada en confluencia. Al igual que, como bien dijiste, el tema educativo. A esto sin perjuicio de agregar, que sería capítulo de otro programa, el tema de la fragmentación por provincia, porque educación y salud están en manos este, de las provincias. Eh, Te quise señalar esto porque hay un tema que preocupa y mucho, que más allá de la emergencia sanitaria que puede llegar a producir del gobierno no tomar una decisión respecto a la activación y reanudación de las ejecuciones fiscales, para llamarla de alguna manera, que si en el hospital estatal hay una demanda contenida, en el hospital, en el sanatorio o clínica privada también tenemos demanda contenida, vos lo sabés bien, Sí, sí. hasta, hasta un éxodo de médicos en búsqueda de nuevos horizontes, para ser prudente. Todo esto tiene que ser contemplado, aunque sea fijando una prórroga de 6 meses para sentarse a una mesa de consenso de qué hacemos con las políticas públicas en salud, porque si no, no es una exageración lo que yo dije antes de la emergencia a la catástrofe. Lo vemos venir al tren, la luz cada vez es más grande, y yo no te puedo asegurar que no estoy tirando recursos efectistas, no me dirijo con nombre y apellido a ningún ministro en particular, sino que estoy pidiendo que en 30 días, para los que somos pacientes o padecientes, se analice seriamente. ¿Vos creés, acá viene la pregunta concreta y discúlpame esta larga introducción, ¿vos creés que hoy hay una mesa, son escuchados, lo están estudiando las autoridades, eh, esta problemática que el 1 de enero puede ser mucho más grave de lo que está pasando hoy?
hay canales de diálogo Mire, palpables. por supuesto, el sector siempre unido siempre está presentando propuestas que puedan ser útiles para, como decía usted, para salir por lo menos de la crisis terminal. Pero lo que pasa que de verdad es que esta vez si esto no ocurriera, se va a producir una... Pero como le dije antes, poniendo un poco de esperanza en esta situación, yo creo que sí, yo creo que el Ministerio de Salud está preocupado porque sabe de esta situación. El ministro actual es un jugador también histórico del sector que conoce bien la problemática. Probablemente las instituciones que él formó parte tengan la misma necesidad que el resto para poder sobrevivir. Así que Héctor, no es- tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda que coincidimos con vos, que el doctor Mario Lugones, para poner los nombres y apellidos, y sí, colaboradores están viviendo en lo pertinente, porque ahora están en la función pública, pero sus entidades, sus cámaras, están en la misma preocupación que vos tenés, que tiene tu cámara, que tiene tu entidad. Yo lo que digo es, al margen de las propuestas que estoy seguro que, que a CAMI o a DECRA o SEDIM están presentando, ¿podemos llevar alguna esperanza de que hay algún tipo de diálogo serio? Yo sé que es una locuración que te estoy pidiendo, que se puede parecer a la contratación de David Copperfield para hacer una magia. Eh, lo están estudiando, ¿se puede colaborar de alguna manera que las entidades aporten más datos? ¿Estamos teniendo defectos de comunicación? Entendeme, siento como una suerte de deuda, impotencia que todas las entidades deberíamos no confrontar, no hacer actos violentos, ni mucho menos, pero por ahí están necesitando las autoridades decirle a la población, señores, el 1 de enero a los turnos que tardan 3 meses, se va a agregar que no va a haber turnos porque los sanatorios van a estar cerrados. Será en febrero, será en marzo. Estoy exagerando mucho, Héctor. Te dejo los últimos 10 minutos para vos. bueno. Insisto, creo que tenemos que poner un marco de esperanza. Creo que el Ministerio tiene en claro la situación del sector y usted me pregunta concretamente, ¿hay un diálogo interparis? Por ahora, lo que hay son propuestas del sector y acompañamiento por parte del Ministerio. Entiendo que, como vengo diciendo en forma reiterada, este periodo se va a alargar, sin duda, porque si no, nadie quiere que el sector colapse. No le conviene a nadie, no le conviene al gobierno, no le conviene a nosotros, obviamente, y a los pacientes. De manera que, por lo menos, hay una unificación de necesidad que hace que todos tengamos el mismo problema. Que entiendo que se va a formalizar una mesa de diálogo, como bien usted dice, a partir de ese momento, pero ya no para dentro de 6 meses volver a pedir una prórroga, sino para entrar en un canal que pueda resolver la problemática de fondo y pueda digamos, dar paso a un sistema sustentable, tal cual usted lo dijo. Si me pregunta, ¿hoy día tenemos un canal directo? No, no lo tenemos. Tenemos idas y venidas, propuestas, un montón de todas las cámaras que estamos ahora prácticamente participando de la UAS, que es la Unión Argentina de Salud, muy vilipendiada al principio, pero actualmente con la presidencia de Santiago Magonza, estamos días de, vamos a decir, de cambiar el foco, en vez de pelearnos, tratar de juntarnos para ver cómo entre todos resolvemos este problema. Pues, como dije antes, un problema de todos. El gobierno, de los financiadores y de todas las entidades que conforman el sistema de salud.
Así que en ese sentido, eh, estoy esperanzado, como todo el sector, por las necesidades de la población. Yo creo que este gobierno también con su mirada de gestión privada más eficiente que la gestión estatal, está tratando también de desplazar justamente una gestión eh, estatal hacia la gestión privada. Me refiero al manejo de hospitales públicos, nacionales, que están integrados son directamente nacionales, como el Posadas y otros, los del programa SAMIC, que como ustedes saben reciben presupuesto Sí. nacional, provincial y también en algunas ocasiones municipal. Pero obviamente el problema está en la gestión, porque uno puede tener el recurso, pero utilizarlo mal. No voy a hablar de corrupción ni nada de eso, porque creo que está por entendido que hay un montón de barreras que establece el tema público para poder, para aprovechar en la mejor manera los recursos de que dispone. Un poco tenemos que dejar de manifestar que los hospitales públicos tienen estructura y equipamiento adecuado, pero tienen mala gestión. Entonces, no pueden dar los servicios para los que están capacitados por falta de una gestión adecuada. Y después el resto, por ahora me lo guardo. Trataremos de poner un grano de arena todo para ayudar al Estado a gestionar. Y por último, quiero decir, y respetando un concepto que usted eh, mencionó, es la pérdida de los recursos humanos. Los médicos actualmente son un recurso no escaso, escasísimo. No tenemos médicos para completar los planteles de guardia. Los especialistas calificados se están yendo a otros países por una cuestión de honorarios. Bueno, nunca se trabajó en red y la famosa integración público-privada siempre fue un enunciado vacío de contenido. De manera que estamos en este momento en una oportunidad histórica para hacerlo, estableciendo desde trabajo en red, como puede ser para graficarlo. Hoy día, tomemos un servicio, la obstetricia. Los partos en la Argentina decrecieron en casi un 50%. Va a ser muy difícil que todos los sanatorios privados puedan mantener una maternidad. Vamos a tener que trabajar en red y alguien va a tener que tomar la responsabilidad de dar ese servicio y otros de dejarlo, porque no lo podemos sostener. Hoy día, la institución a la que yo pertenezco, por ejemplo, pasó en 5 años de 190 partos a 90, o sea, la mitad. Eso es una crisis que va a llegar al sistema. Hay instituciones que ya han cerrado sus maternidades y bueno, eh, como veo que el tiempo está terminando, le dejo dos reflexiones. Primero, un marco de esperanza, porque creo que juntos podemos salir de este atolladero. Entiendo que el gobierno está atento e informado y que va a dar una solución o va a colaborar con una solución a este problema. Y por último, lo que acabo de decir. Tenemos que trabajar en red. O sea, la competencia no es un elemento que somos los argentinos bastante individualistas, tendremos que ceder a lo que son las circunstancias. Nadie va a sobrevivir atendiendo a todas las especialidades y todos los servicios que tenemos. Así que seguramente la salida va a ser un sistema que trabaje en red. Bueno, no sé si usted quiere agregar algo o preguntarme algo en Yo, yo, particular. yo me permito agregar algo adhiriendo, adhiriendo absolutamente a la palabra esperanza. Sí creo que tenemos 30 días para ejecutar la esperanza a la que tú te refieres y lo veo muy escaso. Creo que hay que acompañar a las autoridades de salud, sea del Ministerio o Superintendencia, a que
otros ministerios como la motosierra de Sturzenegger y la de Caputo, esto lo asumo personalmente, no solamente se fijen en el tema de la inflación o del déficit fiscal, sino que también la educación y la salud hoy necesitan por lo menos unos 6 meses de diálogo, de sentarse a la mesa, con abriendo los costos con sinceridad, con la honestidad que los caracteriza a ambos sectores. No tenemos que abrir una brecha entre el estatal y el privado, pero sí estamos muy preocupados, y ustedes sé que lo comparten, que a partir del 1 de enero, o será 1 de febrero, cuando abran los tribunales, las ejecuciones fiscales llegan a ser procedentes, ahí nos vamos a ver una situación de crisis mucho más agravada. Héctor Santander, muchísimas gracias, y esperemos que sean convocados ustedes como instituciones y cuenten con nosotros para cualquier tipo de colaboración de todo tipo. Tenemos un Plan Nacional de Salud hecho en el año 2015, por supuesto con necesidad de ser actualizado, pero acá no es solamente cuestión de hablar, sino también de hacer, de presentar trabajo como ustedes los están haciendo. Hugo Magonza fue uno de los artífices dentro de ese documento, así que estamos a la absoluta disposición, y creo que, me animo a decir, tenemos que ayudar a las autoridades de salud de todo el país a que el tema de los sanatorios, clínicas y centros de diagnóstico privados no se vean ante la alternativa de cerrar o dejar a la gente en la calle. Santander, se me acaba el tiempo. Mi más profunda admiración por tu puntualidad en las citas, y sobre todo en la valentía de dar la cara. Bueno, muchas gracias a ustedes, doctor. A sus órdenes, ¿eh? Igualmente. Desde Buenos Aires, transmite